Sea bienvenido a la casa del Señor. Le damos gracias al Señor porque su presencia está aquí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Romanos. Vamos a abrir en el capítulo número 8. Vamos a leer del versículo 30 al 32. Romanos 8, del 30 al 32. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: después de haberlos elegido, a todos nosotros Dios nos ha elegido. Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Mire cómo Dios va haciendo todas las cosas. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. En base a esto, el apóstol hace la pregunta: ¿qué podemos decir acerca de cosas maravillosas como estas? Dios está a favor de nosotros. Y abre otra vez el signo de pregunta. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, abre nuevamente la pregunta: ¿no nos dará también todo lo demás? En base a eso vamos a meditar. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu infinito amor y tu infinita misericordia, demostrada a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz y plasmada para que podamos estar confiados en esta bendita palabra. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana con un corazón agradecido y humilde, queriendo saber más de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu en esta mañana nos ilumine y nos dé esa revelación que necesitamos en este tiempo difícil que está transitando la humanidad entera. Presentamos este tiempo en tus manos y te damos gracias de antemano por todo. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, contextualizando, como una introducción, contextualizando a lo que estamos viviendo, bueno, por una parte damos gracias a Dios. Algunos entendidos dicen que este es el último remesón del asunto del virus. Y de veras que ha venido tal vez no con fuerza, pero sí se ha desplegado en magnitud, porque aunque de pronto no han caído algunos en una cama, pero sí han sido afectados con esta última cepa del Omicron. Aunque de pronto algunos como a mí, no nos ha dado síntomas. A mí, gracias a Dios, no me ha dado nada. Y creemos que, por eso digo, algunos entendidos dicen que esto ya está pasando. Incluso Suecia, no sé si usted escuchó, ha declarado el fin de la pandemia. Ya no exigen en ese país, ya no exigen el asunto de la mascarilla y dan por entendido que van a convivir hasta que esto verdaderamente ya desaparezca, van a convivir. Pero también quiero hablarle que esto va a causar unos efectos, está causando unos efectos colaterales. ¿Cuáles son esos efectos colaterales? Aparte de las situaciones que estamos viviendo en la naturaleza, el asunto no me recuerdo, el aluvión que hubo, casi 30 personas muertas aquí, en otro lado los del Lave, la Nevada y todo eso, hablando de las cuestiones a nivel de la naturaleza. Pero con los efectos colaterales, como le dije, del asunto de la crisis de la pandemia, ya los estamos viviendo, el asunto económico.
el despido intempestivo a nivel de los empleados, la crisis económica. Posiblemente algunos entendidos también dicen que viene el asunto de la carestía de víveres a través también de la falta de dinero. Puede ser que vengan plagas, sequías, y esto va para largo. Entonces, Dios ha puesto en mi corazón, porque de una u otra forma, y espero que no se tome alusivamente lo que estoy diciendo, como que estoy condenándolo, juzgándolo, simplemente lo estoy viendo desde mi perspectiva con respecto a mi responsabilidad como pastor. Hemos visto la deserción de las personas por miedo, por temor. Cuando hay esta situación, la gente se concentra, si no es en el miedo por no ser infectado, por el miedo a la muerte. Otros se dedican al trabajo, otros se enfrascan en los problemas. Y como le dije, de aquí en adelante vamos a tener más problemas, porque es la forma como Dios está sacudiendo al mundo entero para que el mundo entero comprendan que solamente hay una sola cosa o una sola persona en quien debemos confiar, es en Dios. Pero nosotros ya hemos confiado, ¿o no? Y nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos seguros en Dios. No en el aspecto de decir, bueno, a mí no me importa lo que esté pasando en el mundo, yo ya estoy seguro. No, en el aspecto de no correr igual con ese sentir que tiene el mundo. El mundo se maneja en una incertidumbre, pero usted y yo debemos caminar, dice la Biblia, en plena certidumbre de fe. La fe tiene que ver con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha establecido, no con lo que dice un predicador en un sentido de motivación, sino con lo que Dios ha establecido. Entonces, el tema que vamos a tratar en esta mañana se titula La providencia de Dios. La providencia de Dios. Nos vamos a dar cuenta que hay un aspecto de Dios que se llama providencia. Vamos a estudiar incluso el significado de esta palabra. Nuestra fe tiene que estar basada en Dios, en lo que Él es, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha establecido. Porque es ahí donde resultamos inmovibles. En medio de toda crisis podemos declarar victoria. Gloria a Dios por esos amenes, porque de eso se trata, mis hermanos. Somos un pueblo escogido. ¿Sí entiende? Lo que vimos en el versículo, a los que antes se escogió, después los llamó. Y cuando los llamó, los justificó, los salvó. O sea, Dios a través de este libro, de esta palabra, nos ha dado a conocer todas las cosas. Pedro dice, con respecto a esta palabra, el apóstol Pedro dice, ustedes deben hacer bien en aferrarse a esta palabra como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Mire esa metáfora que plantea el apóstol Pedro. Nos dice que hace una metáfora. Una metáfora es algo alegórico para poder entender el sentido del mensaje que se quiere decir. Ustedes hacen bien de aferrarse a la palabra como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, porque esta palabra nos da a conocer a Dios, su grandeza, su poder y su plan, cómo lo está desarrollando. Miren unos cuantos versículos que me interesa que usted los conozca. ¿Por qué han sucedido a través de la historia situaciones difíciles para el pueblo de Dios, hablando de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Por qué fracasaron ellos? ¿Y por qué podemos estar fracasando nosotros? Miren lo que dice Oseas
4, el versículo 6, la primera parte me interesa. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no se refiere al conocimiento académico que uno puede tener, o al conocimiento profesional o experimental que podemos tener. En la palabra se refiere al conocimiento de que no me conocieron a mí, de que no tuvieron intimidad conmigo, está diciendo Dios, de que fracasaron, se dejaron engañar, se desviaron, porque no tuvieron conocimiento de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Mire, el pueblo de Israel hace 2000 años por eso fracasó. Ellos conocían la historia de que Dios mandaría un Mesías. El Mesías vino y lo rechazaron y lo crucificaron. No conocieron a Dios. Entonces, mire, el asunto es que podemos estar, desde el punto de vista teológico, podemos estar conociendo la Biblia. No sé si me hago entender cuando digo desde el punto de vista teológico, porque hay gente que antepone la teología. Y la Biblia no es para jactarse, sino simplemente para llegar a conocer a Dios. Por eso Jesús dijo que los fariseos conocían las Escrituras, pero pensaban que ellas por sí solos tenían la vida eterna. Y Jesús les dijo: ¿no se dan cuenta que ellas lo que hacen es traerme a mí? Yo soy el que tengo la vida eterna, dijo Jesús. Miren lo que dice, por eso Pablo, miren lo que dice en el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo del 19 al 20. Quiero que lea la palabra con entendimiento, con entendimiento. Mire cómo Dios, a través del apóstol Pablo, porque Él es el que da el evangelio para nosotros los gentiles, nos hace conocer su corazón. Escuche lo que dije. Mire cómo Dios, a través del apóstol Pablo, nos hace conocer su corazón. Y dice así: lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Si alguien sabe de Dios, no es porque es un teólogo, sino simplemente porque Dios le reveló su verdad. Por eso el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que le plació revelar a Cristo en mí. Él está consciente que no era por sus capacidades, sino por la misericordia de Dios que lo había escogido para revelar a Jesucristo a través de él. Versículo 20. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer el mal que hace. ¿Usted se da cuenta? Que Dios mismo expresa: yo me encargué de que me conozcan. Yo se los revelé. No es la ciencia, no es un científico que me descubrió. No hubieran podido. Yo mismo tuve que revelarme a la humanidad, a mi creación, porque me interesa que me conozcan, porque solamente conociéndome podrán llegar al final del día y ser salvos. Aleluya. Por eso Pablo, una vez más, en el libro de Efesios, capítulo número 1, mire cuál es el interés de Pablo. No dice: yo oro por ustedes para que el Señor los convierta en hombres de éxito. Eso ha sacado el posmodernismo cristiano. Usted no ve que desde los púlpitos, desde los canales de televisión, se promueve un evangelio de éxito, cuando la Biblia habla otra cosa. Dice: ruego a Dios, dice el apóstol Pablo,
el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu. Lo que nos interesa, según Pablo, es que debemos estar conscientes de que si hemos recibido el Espíritu, y el Espíritu se recibe cuando entregamos nuestra vida al Señor y nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque mire lo que hace el Espíritu. Es la fuente de sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino la fuente de sabiduría de Dios. Hoy el mundo necesita saber de Dios, porque es Él el que tiene el control del mundo. Dice, quien les revela la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Amén. Miren lo que dice el versículo 18. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas, abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. ¿Dónde están las riquezas? Escondidas en Dios para nosotros, su pueblo. Y nosotros buscándolas en el mundo todavía. Iglesias que promueven ganar el mundo. Y la Biblia promueve ganarte a Cristo. El apóstol Pablo, no sé si usted ha leído en Filipenses capítulo número 3, versículo del 7 al 10. Pablo comienza diciendo, todo lo tengo por basura a fin de ganar, a fin de experimentar el amor de Dios, el amor de Cristo. Todo lo tengo por basura a fin de ganar el conocimiento de Cristo. Y por último dice, todo lo he tenido como pérdida a fin de ganar a Cristo. Pero hay una cristiandad que está promoviendo ganar al mundo, ganar el mundo, el éxito. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado a ser un empresario de éxito. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso? Certámenes de belleza, certámenes de comida. Y el cristiano metido en todo eso, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo está siendo estremecido. Hebreos capítulo número 12, versículo, no me recuerdo. Y dice, una vez más el Señor conmoverá, no solamente los cielos, sino la tierra, o no solamente la tierra, sino los cielos. En este momento está conmoviendo. Para lo que esté inestable se caiga, mas lo que está firme siga permaneciendo firme. Parafraseando el contexto. Romanos 8:30, volvamos a Romanos nuevamente 8:30. Por eso es que dice, y a los que destinó desde un principio también los llamó. Y a los que llamó los hizo justos. Y a los que hizo justos les dio parte de su gloria. A usted y a mí Dios no nos ha llamado a darnos la gloria del mundo. Cristianos que en algún momento descubrieron que Dios les dio el talento de cantar, hoy compitiendo para ganarse los premios del mundo. Sabiendo que hemos sido partícipes de su gloria. Amén. Entonces, veamos nuevamente el título. El título es La providencia de Dios. La providencia de Dios. De hecho, la palabra providencia, veamos el concepto. ¿Qué significa providencia? Si vamos a hablar de la providencia de parte de Dios para nosotros o para el mundo, para su creación ante todo, es para todo. La palabra providencia se refiere a la precaución, se refiere al cuidado que se toma de modo anticipado para que todo acontezca de modo satisfactorio de acuerdo a un plan. Dios tomó esa precaución, por eso nos dio, debemos estar basados en la providencia de Dios.
aplicándose fundamentalmente al propósito divino. Esta palabra es más que todo aplicable al propósito divino. Recuerde que Dios elaboró todas las cosas bajo un marco de un plan para cumplir su propósito. La providencia de Dios está basada, yo le encontré 3 aspectos importantes. Hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a ver solamente 2 aspectos y la semana que viene vamos a dejar el último aspecto. Vamos a ver lo que es la preservación. Y también vamos a ver lo que dentro de la providencia de Dios está la preservación, pero también está la provisión. El tercer aspecto es el gobierno. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver lo que es la preservación. Vamos primero a poner Génesis 45:5. Esta palabra está derivada de la Biblia, no es que yo me la inventé. Hay que sacar las enseñanzas que están en la Biblia. O sea, Dios a través de la historia nos está dando a conocer cuáles son los errores de la humanidad, cómo Él se manifiesta de acuerdo a esos errores, o cómo se manifiesta de acuerdo a esos aciertos que tiene la humanidad, cómo Él los califica, cómo Él los condena, cómo Él reacciona. Eso es interesante, por eso nosotros leemos la historia de Israel, porque vemos cómo el pueblo cometió los errores y cómo fue disciplinado para corrección de parte de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros. Entonces mire lo que dice, este era el momento donde José, ¿se acuerda la historia de José? Que fue vendido, fue metido en una cisterna, fue metido en una cárcel. Y José, en lugar de quejarse, comprende y dice, no, yo fui escogido. Y todo lo que me ha pasado simplemente está cumpliendo un proceso en mi vida para llegar a un fin. En este pasaje es cuando se encuentra con sus hermanos por medio de la carestía que hubo en todo el mundo y Egipto tenía provisión. Y qué casualidad, entre comillas, Dios lo había llevado a José y lo puso como gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón. Y este es el momento que se encuentra con sus hermanos. No quiero contarle la historia, sino esta palabra, preservación. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, hermano. No os entristezcáis porque a pesar de que ustedes me odiaron, me rechazaron, me dieron por muerto, y eso que ustedes me dejaron ahí provocó que me vendieran y vine a ser prisionero y esclavo, pero de esclavo Dios me llevó a un puesto preeminente. Entonces por eso dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Por eso es importante entender que dentro del plan de Dios hay la preservación. Si usted está dentro del plan de Dios como un escogido, Dios va a preservar su vida. A veces, aunque usted no lo quiera, aunque usted lo rechace. Amén. Entonces, miremos lo que quiere decir el verbo preservar. El verbo preservar en el idioma hebreo, en este caso, yo me equivoqué, yo puse, no puse. Dice, el verbo preservar tiene que ver con proteger anticipadamente. Dios lo protegió a José anticipadamente. En medio de toda la calamidad, Dios siempre puso gracia. Mire, lo metieron a la cárcel y lo constituyeron en jefe de los carceleros. Lo llevaron de sirviente al palacio y ahí lo hicieron jefe. Mire, usted no se preocupe en qué puesto va a llegar a la empresa. Si le dicen vas a venir a barrer, vaya. Esa humildad lo va a constituir en algo grande para Dios. La Biblia me dice que yo debo anhelar estar entre los humildes. Porque al humilde Dios lo ve de cerca, mas al altivo
vivo lo tiene de lejos. El verbo preservar tiene que ver con proteger anticipadamente. Se refiere a la protección o cuidado sobre alguien o sobre algo para conservar, en este caso, su naturaleza, su estado, evitar que sufra daño su naturaleza. El daño lo podemos, tal vez físicamente, lo podemos experimentar, pero no dañará nuestra naturaleza. Dios le dijo a Satanás con respecto a Job: toca sus bienes, pero no toque su alma. Dios a veces permite que como Jesús, en Génesis capítulo número 3, Él le herirá en el calcañar, pero Él le pisará la cabeza. Cada vez que Dios permite que el diablo toque algo en nuestra vida, el triunfo será mucho mayor. Desde el principio de la creación, Dios preserva al mundo que creó. Miren lo que dice Nehemías. Leamos rápidamente estos versículos. Dios manifestándose como Él ha preservado y va a preservar su creación. Miren lo que dice Nehemías. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú, ¿qué dice? Vivificas todas las cosas. Dios le da vida a todas las cosas. Dios le da vida a las plantas. Dios le da vida a los peces. Dios le da vida a cada ser humano, aunque le paguen con ingratitud. A esa persona que está delinquiendo afuera, que está matando, Dios lo ama y le da vida porque Él quiere que un día se arrepienta. Ahí lo está. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Miren lo que dice el siguiente versículo. En Amós 5:8. Ahí habla de las constelaciones, que todo está en la órbita de vida porque Dios lo tiene sujeto. Buscad al que hace las Pléyades y al Orión. Esto tiene que ver con las constelaciones de estrellas. Y vuelve las tinieblas en mañana. ¿Quién crees que hace salir el día? Dios. Dios lo puso en su órbita, al sol, a la luna, a la tierra. Y Dios la maneja. Dios tiene todo en orden y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Aún esos, ¿cómo que se llama eso? Los tsunamis. Ahí está. Y ese es, ¿quiere saber algo? Ese es su papá. Ese es mi papá. ¿De qué puedo temer yo? ¿De qué puede temer usted? Si es el que tiene el control y por su voluntad, no porque se lo pedimos, por su voluntad nos hizo sus hijos. Por eso decía el versículo, si Dios es con nosotros, ¿quién? Diga, ¿quién contra mí? Jehová es su nombre. ¿Cuántos alaban al Dios de los cielos? Por último, mire lo que dice el salmista. Dice, tu justicia es como las montañas más altas. Y mire lo que es la otra contraparte. Y tus sentencias son más profundas como el amplio océano. Tú, Señor, eres quien protege a los seres humanos y a los animales. Reina Valera, mire la última parte. Al hombre y al animal conservas. Y Dios me hizo inquirir en ese verbo. En ese verbo, conservar. El verbo conservar. Me equivoqué aquí, le puse griego, es hebreo. Hebreo porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Y es el verbo yazha. Y cuando dice
tú conservas al hombre y al animal. Esto encierra ese verbo. Tiene que ver con salvar, liberar, socorrer, amparar, defender. Y eso es lo que hace Dios. Aún con el hombre más vil, Dios actúa. Amén. Es interesante. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Que usted primero conozca a Dios. Por eso, mire, con respecto a la preservación, hay 2 versículos que quisiera que los memorice, los lea, los requetelea, para que eso a usted le dé la paz, le dé la seguridad. En medio de esta situación que va a ir tornándose más difícil cada día. Mire, hoy por hoy hay muchos problemas entre la pareja, en los matrimonios, por el asunto del money, billuyo y todo eso. Pero cuando tanto el hombre como la mujer está confiado en el Señor, mijo, no hay, tranquilo, Dios proveerá. Tampoco quiero con esto que el hombre se vuelva sinvergüenza y cuando la esposa le pida porque tiene que dar, Dios proveerá. ¿No oíste lo que dijo el pastor? Dios proveerá. No estoy diciendo eso. Mire lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y lo especifica. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. El otro ámbito, visibles e invisibles. Todas las cosas fueron creadas en Él. En Él. Todavía no dice para Él. Primero dice en Él. En Él. Él es el principio de todas las cosas. Ahora mire, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, ahora dice, por medio de Él. ¿Y qué dice? Y para Él. O sea, cuando conocemos a Dios y su voluntad a través de su palabra, conocemos las cosas desde su principio y desde su fin, por supuesto. Hoy por hoy, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, no es algo que yo he descubierto. Muchos sociólogos dicen que hoy el mundo se maneja en el relativismo. El concepto del relativismo. Hoy por hoy usted habla con alguien, bueno, eso es de acuerdo a lo como tú lo ves, pero yo lo veo de otra forma. Y por eso están peleando si matan o no matan a un niño de tantas semanas. Ahorita no están discutiendo si lo matan o no lo matan, sino a las cuántas semanas lo matan. ¿Puede creer que hasta eso hemos llegado? Por el relativismo. Porque lo que para una persona es malo, para otra es buenazo. O es necesario. Yo, por ejemplo, y con mucho respeto a ustedes, por ejemplo, un ejemplo que se me vino a la mente. Por ejemplo, usted le ve a alguien un condón, un preservativo. Uno dice, pero para otros, no, sí, esto hay que llevar, dice, esto es precaución. ¿Sí entiende? Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, mire, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero aquí hay un espacio entre lo creado y entre el fin. Miremos lo que dice el siguiente versículo con respecto a este espacio. No sé si me hago entender cuando digo este espacio. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Es lo que puede usted estar creyendo. Que Dios lo salvó, le limpió los pecados, lo hizo justo y le dijo, hijo, arréglatelas por ahí. Hasta que mande a mi hijo a verte. Sea que te mueras o sea que él vaya a verlos en el rapto. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas.
Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él las sostiene. Él las alimenta. Miren lo que dice la palabra, el verbo subsistir. Es interesante. El verbo subsistir, ahí sí es en griego, es el verbo sunistemi. Y tiene que ver principalmente, se refiere a el estar de pie. O sea, en Él estamos de pie siempre. Usted cae, pero va donde el Señor y se arrepiente y lo pone nuevamente de pie. Usted falla y el diablo le dice, ¿ya viste? No pudiste vencer nuevamente el alcohol. No pudiste vencer la mentira. Usted ya no es un mentiroso. Usted ya no es un pecador. Usted peca. Usted miente. No sé si me doy a entender. Porque hay una diferencia. Si yo le digo a un hijo de Dios, le digo, tú eres un mentiroso, estoy diciéndole que su naturaleza es mentirosa. Pero si yo le digo, tú has mentido, tú has pecado, quiere decir que eventualmente ha pecado. Y le estoy dando la oportunidad, como dice el libro de Primera de Juan 1:12, hijitos míos, si hubieres cometido pecado, abogado tienes para con el Padre, a Cristo el justo, y Él es la propiciación de todos nuestros pecados. El único que señala es el diablo. Entonces mire, estar en pie, unir, mantener juntos, hacer consistente. Él es el que nos une. A través de la palabra, mire, dice que nos debemos congregar. Nos une. Nos hace uno solo. Nos hace consistente, nos hace fuerte. Por eso que decía, en Él subsisten todas las cosas. Vamos a ver lo segundo. ¿Cuál era el primer aspecto? Si alguien se recuerda. La preservación. ¿De qué se trata la preservación? De que Dios conserva su creación. En otras palabras, Dios se encarga de que nada, hasta donde está al alcance de Él, y no es porque Dios tenga límites, sino porque se ejercita la responsabilidad del hombre. Los hermanos que creen que la salvación no se pierde, es que dice que no hay responsabilidad del hombre, que el hombre es un objeto de Dios. Yo te quiero salvar, yo te salvo y yo te llevo aunque hagas lo que hagas. Pero nosotros creemos que sí, hay un deseo de Dios de salvarnos, pero tiene que haber, es ni más ni menos como la relación del chico con la chica. Usted, Tomasito, ¿cómo la conquistó a ella? Le dijo palabras bonitas, ¿no? Pero usted tenía que esperar que ella le dé el sí. Y así es con nosotros. Nosotros tenemos que cada día darle el sí al Señor. Si quiero orar, si quiero buscarte, si quiero rendir mi vida a ti, si quiero ser tu siervo. Amén. Yo creo que el Omicron anda por aquí. Fuera en el nombre de Jesús. Porque ese es el que dice que neutraliza. Lo pone así, dice. ¿Hasta dónde? Alabe al Señor. Alabe al que vive. Alabe al que reina. Aleluya. 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 Hay una alabanza que dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando su pueblo lo alaba, hay sanidad, hay liberación. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Vamos a hablar del segundo punto. Lo primero era la preservación. Dios se encarga de preservar su creación. Lo segundo es, Dios se encarga de dar la provisión. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol. ¿Para quiénes? Para buenos y para malos. Dios hace llover para ricos y para pobres. La provisión de Dios. Entonces, cuando hablamos de provisión, quiere decir que Dios no solamente preserva
al mundo que Él ha creado, sino también que suple y sustenta para las necesidades de sus criaturas, principalmente, escuche esto, de sus hijos, pero conforme al propósito al cual Él nos llamó. No es que tienes un carro del 2021, Dios tiene que darte uno del 2022 porque tú eres un hijo del rey. Y no puedes estar con un carro ya obsoleto del 2021. No se refiere a eso. Nos vamos a dar cuenta que principalmente el asunto de bendición es en lo espiritual. Amado, quiero que prosperes en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Miren lo que dice Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. En otras palabras, ponles un foquito para que no estén en oscuridad todo el día, las 24 horas. ¿Sí me entiende? Y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. ¿Dónde está la provisión? Es que Dios hizo las cosas tan perfectas que cada estación tiene, dentro del diseño de Dios, tiene un propósito para cumplir un ciclo de vida, un ciclo de proceso. Cada estación, tal vez nosotros aquí tenemos solamente dos, invierno y verano, pero hay otros países, otras naciones, otros continentes que tienen 4 estaciones. Y todo eso dentro del plan de Dios es provisión para la humanidad. Por eso es que David exaltaba la creación, los cielos cuentan tu gloria. Antes de que se escribiera la Biblia, lo creado contaba la gloria de Dios. Los cielos cuentan tu gloria. Cuando la gente, me imagino, no había Biblia en el Antiguo Testamento, miran, oh Señor, grande eres tú. Tú pusiste el Omicrón, se me metió, la constelación, el Orión. Mire, Dios proveyó el alimento, tanto para los seres humanos como para los animales. Mire lo que dice Génesis 1, del 29 al 30. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Dios no hizo su creación y ahí arréglatelas. Y ahí arréglatelas. Incluso, usted sabe lo que pasó en el capítulo número 6 del diluvio. Dios se hartó. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es de carne. Vino el diluvio. Pero aún después del diluvio, Dios se encargó de ratificar su deseo de proveer. Mire lo que dice Génesis 8:22. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. Habrá frío y calor. Habrá verano e invierno, día y noche. Ratificó su deseo, como hasta ahora. Como hasta ahora. Pero pastor, ahora ¿por qué el desorden? ¿Que a Dios se le fue por ahí? ¿O algún diente del engranaje está dañado? No, no, mi hermano. Esto es fruto que el hombre mismo ha destruido la naturaleza. Tenemos que aceptar, pero hay una esperanza. Amén. Entonces mire, después del diluvio, Jesús, me encanta lo que Jesús le dice a los discípulos. Ya esto es, ¿se acuerda que dije? Para la creación. Y ahora de una forma particular, Jesús le dice a los discípulos, mire cómo los hace recapacitar. Porque los discípulos como usted y yo podemos estar afanosos, pero pastor, no hay trabajo. Pastor, si usted mismo dice que las cosas van a venir de mal en peor, entonces, ¿qué será de mí? Entonces, mire cómo Jesús plantea esto. Mire cómo les habla a los discípulos en Mateo 6:26. Dice, chicos, mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero. Y, no dice, y mi Padre. Eso es interesante verlo. Él no dice, y mi Padre, sino dice, y vuestro Padre. En otras palabras, y nuestro Padre. Porque Dios no te ha llamado a ti solamente. O sea, muchas veces hacemos el foco en la salvación. Dios nos ha llamado a formar una familia de la cual usted y yo somos hijos. Por eso debemos vernos como hermanos. Pero el hermano odiando al otro hermano. El hermano despreciando al otro porque yo hago las cosas mejores. Imagine que eso suceda aquí en la alabanza. Él no toca como yo toco. Él no ha hecho curso como yo lo he hecho. ¿Acaso Dios quiere eso? Se quedaron queditos. ¿A dónde se fueron? Dile un aplauso al Señor. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mire lo que hace la pregunta. ¿No valéis mucho más que ellas? Hágase la pregunta. ¿Usted es menos que un pajarito? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Por qué te afanas? ¿Podrás cambiar las cosas? ¿Por qué te afanas? ¿Qué te pasa? Es que no salgo yo porque hoy día tengo que resolver esto y no haces nada. A más de lo que está eso, problema, usted se perturba. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis considerad los lirios del campo cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, a pesar de que se pierde, Dios la viste. No hará mucho más a vosotros, hombres. Aquí quiero aclarar algo, escúcheme. Hombres de poca fe. Pastor, yo sí creo, pero ¿qué estás creyendo? Cuando no hay nada, decir como dijo Abacú. ¿Qué dijo Abacú? La famosa oración de Abacú. Aunque la higuera no florezca, ni las matas de las uvas den uvas. Y habla un poco de cosas que no me recuerdo en este momento, pero él termina diciendo, con todo y eso yo te alabaré, Señor. Eso quiere decir hombres de poca fe, porque le falta esto, ya está diciendo, ¿dónde está Dios? Porque el doctor o la ciencia dictaminó una enfermedad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque mi familiar se murió. Usted no sabe que la Biblia dice que la vida, los días del hombre los días del hombre aquí en la tierra están contados delante de Dios. Nadie se va un segundo más ni un segundo menos. Entonces, pastor, yo me voy al descalabro, pues entonces. Si total, yo tengo que morir el día. Sí, pero va a contar lo que usted hizo en esos minutos, segundos, horas, tiempo que hizo. Amén. Por eso le dice hombres de poca fe, métete en la fe de la palabra, búscalo a Dios, búscalo a Dios. Ahora, por otra parte, su cuidado no solamente abarca las necesidades físicas, sino también, escucha esto, las espirituales. De hecho, las bendiciones para el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblos de Dios? Las bendiciones para usted no se inician en lo material, se inician en lo espiritual. Miremos estos versículos que están ahí. Miren lo que le dice Pablo a los creyentes de Corintio. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él.
esa frasecita, en Él, es lo que llena todo. Porque usted no lo puso Dios en una religión. A usted y a mí no nos puso Dios en una institución humana. A usted y a mí Dios nos puso cuando nos llamó. Nos puso dentro del cuerpo de Cristo. Y Él ha bendecido a Cristo. Saque la cuenta ahí. Sume, resta, multiplique y divida. Si Él ya bendijo a Cristo porque Cristo pagó, Cristo hizo su voluntad, la voluntad del Padre, y lo coronó de gloria. Entonces Él ya lo ha bendecido a Cristo y a usted y a mí me ha puesto en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que toda bendición ya ha sido dada. Por eso Pablo dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él. El asunto es cuando te sales de Él. Usted no debe venir al culto por religiosidad. Usted no debe prepararse porque le gusta prepararse. Usted debe hacerlo porque es su naturaleza. Dice, en toda palabra y en toda ciencia fuimos enriquecidos. Siguiente versículo. Efesios 1:3. Mire lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo. Esto es algo que no puede entender la parte natural, humana. No lo podemos esto entender con la mente. Como no lo podemos entender, por eso no lo vivimos, no lo experimentamos. Cuando yo tengo un problema, hasta por física, de una manera horizontal, yo veo los problemas y no los alcanzo a ver, a medir. Yo, por ejemplo, de aquí estoy viéndolo al hermano Daniel, alce su mano, Daniel, y yo no lo veo por completo, no tengo una perspectiva completa de su vida, pero si yo me fuera un ratito arriba, la proyección sería mejor. Esto quiere decir que cuando el enemigo quiere enfrascarlo en una situación, usted se recuerda que es cristiana, que soy cristiano y dice, no, yo estoy sentado en los lugares celestiales y voy a ver cómo Dios ve las cosas. No sé si me hago entender. De hecho, mire lo que dice Colosenses 3:1, según la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3:1, según la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. En la otra versión dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Por eso que mire, Efesios 1, del 18 al 20, ahí sí quiero leerle cómo Pablo dice a la iglesia, que nos demos cuenta que hay ricas bendiciones porque Dios ya proveyó todo lo que usted y yo necesitamos. Pido al Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Esto no es para todos. Diga, esto es para mí. Diga. Esto es para mí. Entonces, si no entienden, no podrán participar. Eso es lo que pasa con muchos pueblos del Señor. Han creído que no hay nada en el Señor, aparte de la salvación. No, es que yo tengo que dedicarme a mis negocios. Yo tengo que dedicarme. Y no descubren el paquete. No abren el paquete. ¿Usted han visto a los niños cuando se les da? Ha sido un secreto. Y ahora que tengo nietos, veo esos secretos. ¿Por qué le ponen en papel de regalo el regalito al niño?
para que él lo rompa. Una vez yo queriendo hacerle una, como dicen, se dice vulgarmente, una pasada a mi nieto. Yo tenía mi regalo, pero le puse en un papel, en una cajita, con papel de regalo le puse una banana. Y creyendo que el niño me iba a rechazar, pues él abrió, ahí estábamos tomándole la foto, y él abrió y sacó la banana y dijo, ¡una banana! Y a mí me dejó ahí. Ah. El niño todo lo cree, y así quiere Dios que seamos. Hermano, te voy a llamar al servicio del Señor. Como el pastor sabe que yo sé cantar, me va a llamar a cantar. Y yo le voy a dar mi currículo. Y mi hermano, te he llamado para que vamos a hacer una limpieza. Ahí hay una escoba. ¿Qué se habrá creído el pastor? Parece que no conoce que yo soy esto, que yo soy este otro. Porque no somos niños, no desempacamos el regalo. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Esto es por creer. Lo último que voy a ver es en Romanos 8:32, un versículo que la Reina Valera, póngame la Reina Valera, ha sido mal interpretado y usado para los predicadores de la teología de la prosperidad. La última parte. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces los predicadores de la prosperidad dicen, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. Y eso incluye carro, eso incluye casa, eso incluye esto, eso incluye este otro y eso incluye este otro. La Nueva Traducción Viviente, vea cómo lo dice. Todo lo demás. Entonces, ¿a qué demás se refiere? A lo que usted y yo necesitamos para ejercitar la vida piadosa. No sé si se entiende esa palabra piadosa en este contexto. Hágame señas si se entiende la palabra piadosa. O sea, la vida de fe. La vida de fe. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para ejercitar la fe. Como lo dice Primera de Pedro. Miren lo que dice Primera de Pedro. No, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4, según la PDT. Mire, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos, mire, para dedicar nuestra vida a Dios. Así que usted no ponga pretexto que no puede buscar a Dios porque le falta algo. Dios le ha dado todo. Lo que usted no quiere es dejar lo otro. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. ¿Dónde está escondido todo eso? Si no le dedica tiempo. Vean, dedicamos tiempo a ver horas de horas los certámenes de belleza, los certámenes de gastronomía. Nos volvemos a tachar, ¿no? Somos peritos. Incluso leemos la Biblia como cultura general, pero no entendemos el mensaje espiritual, porque cuando entendamos el mensaje espiritual se ve reflejado en nuestra conducta, en humildad, en pasión por el Señor. Entonces mire, todos tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio las promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar. Hoy necesitamos escapar de lo que está atrapado el mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Conclusión, mis hermanos. Hemos visto dos cosas dentro de la providencia de Dios. Hoy usted sale de este lugar con conceptos claros de que Dios no le ha dicho, hijo, te salvé, pero ahí arréglatelas hasta que te mueras o hasta que mi hijo venga a verte. Y sufre el Omicron, el Delta, la pandemia, el COVID. No,
Usted es parte de un proyecto de Dios, elaborado desde antes de la fundación. Como conclusión, yo quiero ver que leamos este versículo del Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17. Mire que Dios llamó a este hombre, Elías, y lo usó a Elías para que por la boca de él decrete, ¿cómo se llama esto? Sequía. Y cuando hay sequía, no hay producción. Pero Elías podía decir, Señor, yo decreto que va a haber sequía. ¿Y yo quién me mantiene? Y ese es el problema de nosotros. Sí, pastor, Dios está tratando con el mundo, pero yo estoy en el mundo, me botan del trabajo. Usted vive en la promesa de Dios. Usted y yo vivimos por la promesa de Dios. Mire lo que aconteció aquí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá al rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, meses, años, sino por mi palabra. Entonces mire cómo le dice Dios en cambio al profeta. Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Por eso usted tiene que ir al arroyo. ¿Cuál es ese arroyo? Cristo. Y beber de ese arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Hermano, Dios de una u otra manera, venga sequía, venga escasez, si usted es un hijo de Dios y está alineado en la palabra, no como religioso, no como interesado, solamente cuando hay problema busca a Dios, sino que es su estilo de vida. Dios te va a sostener. Dios te va a sostener. Y beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Allí te den de comer. Ahora sí. Y él fue. ¿Qué dice? E hizo conforme a la palabra de Jehová. Obedeció. Para nosotros ha sido difícil hablar de las primicias, porque algunos han de haber dicho en su interior: ya el pastor va a sacar plata. Yo no doy. Si son en el Antiguo Testamento. Pero así es un desafío de Dios. Muchas veces Dios da desafíos para conocer qué hay en tu corazón. A veces la mucha letra envanece. Mucho conocimiento envanece. Ya todo lo prejuiciamos. Y él fue conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue, vivió junto al arroyo y Querit, que estaba al frente al Jordán. 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Y pasado algunos días, se secó el arroyo y se murieron los cuervos, o ya no vinieron los cuervos. Entonces ahí va a decir: pastor, así soy yo. Ya los cuervos ya no vienen. Y ya no hay del arroyo, porque ya no busco, porque tengo que trabajar, ya no busco al arroyo. Pero Dios siempre va a estar innovando cada día. Por eso la necesidad de buscarlo cada día. Miren lo que pasó en el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, Chira, que según la historia estaba decidida a morir. Yo voy a usar esa mujer que te sustente. Yo voy a usar ese trabajo que te parece insignificante a ti y denigrante para que te sustente. Solamente tu sencillez, mi hermano, nuestra sencillez en este tiempo de prueba, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. El Señor me dijo que iba a ministrar a mucha gente que estaba angustiada.